Sean bienvenidos a una edición más de Entrevistarte, este espacio en el que platicamos con artistas sobre su vida, sobre su obra y sobre temas interesantes que nos puedan aportar. El día de hoy vamos a hablar de teatro con una persona que tiene toda la experiencia en este ámbito. Estoy hablando de Elvia Leticia Luna Valle. Ella es actriz, docente, directora de teatro y además ahora directora del grupo de teatro Alboe. Elvia, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy contenta con Filmtech, el equipo de Filmtech, muy feliz. Le agradecemos mucho el que nos haya abierto las puertas para poder realizar esta entrevista. A todos los que, el pequeño grupo de personas que estamos aquí, nos ha interesado bastante la manera en la que ve el teatro, la manera tan bonita en la que habla de esta puesta en escena de ciertas obras y demás, pero nos encantaría saber de inicio cómo es un acercamiento de alguien al teatro, específicamente de usted. ¿En qué momento la vida le pone esta señal de voltea a ver hacia el teatro? Me gusta la palabra señal. La inquietud la tuve desde mi natal Mazatlán, hace muchos años ya. Son siglos, en 1977. Había cursado unas sesiones sobre relaciones humanas y ahí descubrí que estaba muy joven obviamente, yo todavía, y ahí descubrí que tenía esa inquietud por el arte en general y desde siempre, desde terminar la preparatoria, había querido también estudiar dirección de cine. En Mazatlán en ese momento, pues mi situación era otra. No podía desplazarme a la Ciudad de México, otro lugar para estudiar la carrera de cine. Entonces empecé a buscar en Mazatlán qué es lo que había, que tuviera parentesco con el cine. Y pues encontré el teatro. Era Escuela de Iniciación Artística Ángela Peralta, de Limba. Ahí yo llegué a una clase con el maestro en ese entonces, Daniel Herrera Vázquez, por cierto, y yo le dije, maestro, ¿sabe qué? Yo no quiero actuar, yo quiero ver su clase, permítame ver su clase. Y él accedió. Y entonces estuve asistiendo casi 6 meses y como él tenía que presentar una obra al final del curso, entonces me habló y me dijo, ¿sabes qué, Elvia? Te necesito, tú me das el personaje. Le digo, no, yo no quiero, Daniel. Y me dijo, ¿sabes qué? Toma el libreto, llévatelo a tu casa, lo lees y luego decides. Pues así fue. Era la obra Los cuervos están de luto, de Hugo Argüelles. El personaje se llama Piedad y pues fue interpretado por Silvia Pinal en el cine, es lo que yo había visto previamente. Entonces estuve una semana sin asistir a la clase, a la sesión. Nunca hice improvisaciones, nada más yo era oyente, presencia y ya. El caso es que llegué y cuando regresé me dijo, yo con mi libreto, ya lo había leído obviamente. Entonces me dice el maestro, ¡ay, qué milagro que llegas! Dice, pues como tú no venías, ya fulana está haciendo tu personaje. En eso, yo no llevaba la decisión, en ese momento le dije, sí, Daniel, sí lo hago. Y me quedé. Y ahí empezó la historia. Ahí precisamente empezó la historia. Posteriormente me invitaron a un grupo independiente porque, bueno, como escuela de iniciación artística perteneciente a Limba, bueno, pues era una escuela, pero de este grupo me invitaron a participar en una obra de Tennessee Williams que se llama De repente en el verano. Ahí con esa obra es cuando yo realmente empecé a sentir lo que era el teatro y dije yo, ¿qué es esto, no? Yo quiero profundizar más en lo que es el teatro. Y terminando de presentar la obra, yo me voy a la Ciudad de México
con mucha inconsciencia, Daniel, perdón, Abraham, pero es la inconsciencia de la edad y qué bueno, ¿no? Que lo haga, porque si no lo haces en ese momento, no lo vas a hacer después. Menciona aquí dos momentos muy importantes. La decisión de actuar la toma en un momento, no era una decisión premeditada, sino es como, ok, lo voy a hacer por un empujoncito de un maestro. Sí. Y después la decisión de venirse a la Ciudad de México tampoco es una decisión tal vez tan meditada, sino es un aventurarse a hacerlo. Porque la trama de la obra de repente en el verano, y también tengo que decirlo, el antecedente, no había visto la película, pero lo interpretó el personaje de Catalina Holly, que fue el que yo hice en teatro, lo interpretó en ese entonces Elizabeth Taylor. Posteriormente vi la película y es otra circunstancia, ¿no? Pero sí, en el momento el personaje es una mujer que es utilizada por su primo, que es homosexual, para atraer a los hombres. Es un poco truculenta, pero esta chica, la mamá de él, del primo, nunca acepta la homosexualidad de su hijo, entonces dice que ella miente porque el personaje que se llama Sebastián nunca se ve, pero siempre se habla de él. Entonces la mamá, para cubrir las apariencias, dice que la chica está loca, la manda a encerrar en un sanatorio, en un hospital, y en esos años la obra está ubicada en los años 50 del siglo pasado, entonces todavía practicaban lo que se llamaba lobotomía, ¿no? Que te dejaba como zombie, sin voluntad, pero a ella la encierran, entonces ella lleva a un médico y ese es el momento de la obra para que testimonie de que la chica está loca, realmente, ¿no? Entonces ella viene de estar recluida en un sanatorio mental. Entonces tienes que dar todas esas emociones y entra la madre de Catalina y el hermano, hay unos diálogos ahí muy conflictivos. Entonces todo eso lo tienes que vivir. Cuando yo empecé a sentir esto y a tener imágenes, además, cuando hablaba, porque hay unos monólogos muy importantes, cuando hablaba venían imágenes a mi mente, ¿no? Que luego descubrí al estar acá que es parte de una técnica. Yo no recuerdo que ningún maestro me lo haya dicho, tú tienes que imaginar aquí, ¿no? Tal vez sí, pero así que yo lo recuerde, no. Eso me alienta mucho, yo creo que es de mis trabajos inolvidables, ¿no? Acá igual, en clase con Beatriz Sheridan, igual interpretando a Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo, que realmente era muy joven para el personaje, pero igual cuando lo hice tuvimos un excelente director, fue una escena nada más porque la obra es larga. En el caso de repente en el verano sí fue toda la obra, la ensayamos varios meses. Entonces bueno, ese ha sido como el encuentro, te encuentras con tus propias emociones, con tus propios sentimientos, pero se los das a alguien que está, y ese alguien está en el papel al que tienes que entender y que te demanda emociones. No eres tú en esa circunstancia, ¿sí? Pero uno le presta su cuerpo, le presta todo lo que tenga para darle al personaje. Eso es hasta ahorita, y ha sido una revelación tras revelación tras revelación, un caminar, un encontrar, un desencontrar, y muchos etcétera, ¿no? Pero eso me animó mucho a decir, bueno, yo tenía eso dentro de mí, ¿no? Y además también descubrir que la sensibilidad no es nada más lo que uno sienta, ¿no? Sino que sienten los demás, qué siente el personaje, por qué está así, qué le pasó. No es uno,
sino es ese personaje al que le tienes que dar vida. Entonces, también es una autoexploración. Y el trabajo del actor es introspectivo, además, con el personaje. Y aquí también algo que quiero decir es que la memorización, por ejemplo, no es una memorización hueca. La memorización la tienes tú que significar para saber, porque de otra manera, pues memorizas como loro y sin saber ni siquiera lo que estás diciendo, ¿no? Es todo un proceso, es todo un trabajo interno muy, muy importante, muy satisfactorio, porque hay una maestra, que incluso aquí tengo el libro, y dice, ¿qué es lo que hace que un actor, aún cuando esté derramando lágrimas por un personaje, sienta gusto, ¿no? No es un regocijo, no es sadomasoquismo, sino es saber que tú le estás dando al personaje, sino saber que tú estás entregándote a lo que te pide, a lo que te demanda, ¿no? Yo creo que ese es el gusto, aunque dice estoy sufriendo, vengo del hospital, me tienen encerrada, dicen que soy una mentirosa, ¿sí? Pero sé que no lo soy, y la señora esta, la madre de mi primo, al que yo quería y que yo quería ayudarlo, y dice, pues está diciendo cosas que no son. Entonces todo esto es un bagaje, ¿no? Que te va autodescubriendo, que nos va autodescubriendo. Ese es un extra, digamos, para los actores, ¿no? De decir, ¿esto era yo? En este mismo sentido, digo, ya nos dio hasta una cátedra de cómo un actor no es nada más el intentar ser como el papel está escrito, el tratar de imitar lo que está escrito, sino es precisamente darle vida y prestarle el cuerpo del actor al personaje para que éste se vea reflejado en escena. ¿Cómo un actor, después de tantas veces que está en escena y a veces después de interpretar tantos papeles, cómo defines una personalidad sin gancharte a alguna de las que interpretaste en escena? ¿Cómo puedes disociarte de estar arriba y abajo del escenario? Sí. Esto cuando con Catalina Foley, de repente en el verano, sí me ocurrió, pero era principiante yo. Me ocurrió que despertaba en la noche o en la madrugada y repetía los textos. Estuve muy, 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 muy ligada a ese personaje, pero estaba principiante. ¿Cómo hacerle? Pues tenemos que crear nuestras propias condiciones de cómo abordar el personaje, salirnos de él y volver a entrar cuando tienes una temporada, ¿no? Yo no he tenido temporadas largas, pero sí tuve un monólogo que después de 100 funciones ya lo dejé de contar. Pero 100 funciones, digamos, en 5 años, ¿no? Pero fueron más de 100. Pero hasta el 100 llegué y ya dejé de preocuparme cuántas más fueron, ¿no? Pero sí fueron más de 100. Entonces, pues ese monólogo yo lo escribí, se llamó Una mujer en tres tiempos. Y efectivamente es el oficio, ¿no? Es el oficio que vas adquiriendo y que dices, bueno, es que si interpretamos bueno, yo no, ¿verdad? Pero los que han interpretado a Otelo, pues no vas a asesinar a la actriz todos los días. Entonces tienes que, el teatro también es convención. Entonces tienes que sabértelas arreglar, ¿sí? Para, a la par de darlo todo, estar vigilando y viendo que es una ficción, que estamos construyendo en ficción, que nosotros estamos ahí, prestando nuestro cuerpo, pero es la ficción. El maestro Luis de Tavira dice que es la bifrontalidad del actor, que a la par que estás actuando, a la par estás vigilando. También Stanislavski lo dice, ¿no? Hay una vigilancia permanente del actor,
para no enloquecer, ¿no? Para saber que no eres el personaje, que estás viviendo el personaje dentro de la ficción y ya tu vida es otra. Pero hay muchos actores que se enferman, que se van al hospital, y yo pienso que algunos, no creo que sea regla general, ¿no? En algunos casos es porque su vida no les gusta. Intentan Personalmente, escapar. exactamente, se escapan y se enferman y para llamar la atención. En mi caso particular, a mí la parte muy satisfactoria, que luego ya vamos a hablar de esto, es la docencia. Es el ser profesora y dar lo que tenga yo para dar. Quiero más adelante ahondar en el proceso de docencia, pero antes ahondar un poco más en la faceta de actriz. Mencionó también ahorita, Telo no va a matar, bueno, la persona que interpreta a Telo no va a matar a diario a la actriz. ¿Cómo es la sinergia entre dos actores arriba del escenario? ¿Cuál es el proceso para poder congeniar una persona con otra a la hora de interpretar papeles? ¿Qué tan complicado es? ¿Es necesario a veces que sea como la persona indicada o simplemente es un proceso en el que el profesionalismo tiene que ganar y aprender a congeniar con el otro actor? Yo creo son de las cosas que dijiste, son todas son válidas. Lo ideal es que haya empatía entre los actores. Si ya se aceptó un trabajo, si ya se aceptó una obra, si ya se aceptó al director, pues es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y tiene que pasar, tiene que ser. Si no está este ideal de la compatibilidad, también en mucho es la mano del director. Depende mucho del director cómo lo maneje, pero hay cosas que se les pueden escapar a un director, igual al maestro, ¿no? No puedes tú obligar a nadie a que acepten a los otros. Eso es, se da o no se da. Pero cuando ya se aceptó, ya aceptaste, ya no puedes dar marcha atrás porque ya estamos encaminados dependiendo del proceso de la puesta en escena. Entonces, te digo, seguramente no va a ser lo ideal que uno aspira como director, ¿no? Pero saldrá un trabajo decoroso, pienso yo. Y sí, sí hay trabajos más logrados y se nota en escena. Se nota cuando hay una empatía entre los actores que congenian, que entienden lo que entiende el otro, que los dos están abocados para el trabajo, que les ha complacido la dirección, que todo se nota en escena. Y sobre todo uno, ¿no? Uno que lo está viendo de fuera, dices, pues ni modo, yo no los puedo obligar a que, solamente a que cumplan, ¿no? Lo mejor posible y bueno, por eso precisamente son los grupos, ¿no? Y cuando antes de decidir, hay que decirle, porque suponiendo que sean 4 actores y nada más van a trabajar 2, convocas a casting, ¿no? Hay un proceso de lecturas o puede haber pruebas y decirles, pues solamente va a ser una pareja, aquí son 2 y vamos a decidir. Entonces, te digo, bajo estas condiciones tienen que trabajar los actores. Y muchas veces, como nos sucede cuando hacemos un casting, yo como actriz o modelo de comercial, pues uno lo puede hacer muy bien, pero si no tienes el perfil que demanda el director, pues igual, sí, aunque lo hagas bien, ¿no? Son muchos puntos que tienen que ser muy precisos. Sí, que tienen que encajar casi a la perfección, ¿no? En este mismo sentido, ¿hay alguna anécdota que nos pueda compartir en la que haya sido complicado para usted congeniar con otro actor que nos pueda decir, híjole, aquí me costó trabajo, pero lo resolví de esta manera? En una grabación de un programa
en Azteca. Estaba muy bien, yo tenía todo el personaje, etcétera, pero estaba trabajando con una niña, entonces es muy conflictivo, porque igual no, aunque el otro actor te haya fallado, pues imagínate con una niña, ¿no? ¿Cómo le puedes decir? Es que la niña se rió y yo estaba en un momento en que era muy delicado y muy sensible, y la niña se ríe, entonces me desbalanceó totalmente, entonces sí fue complicado. Y traté de quitarme eso, de quitarme lo de la cabeza, decir, no fue culpa, es una niña, punto, ¿no? Y sí se lo resolví, pero la escena había salido mejor. Sí. Y el director lo notó. Claro. Y lo reclamó, y a quien reclamó fue a mí. Yo no podía decirlo, no podía evidenciar, porque aparte era una niña, o decir, no, es que él fue, no, o ella fue, ¿no? Eso no. Y más cuando estás grabando, está todo ahí el equipo, entonces pues no es como, no es lo indicado aunque sea cierto. Sí, pero no se puede estar Se ahí. rió y yo estaba frente a ella y le estaba diciendo cosas y así, un tono fuerte. muy sensible y no, yo en el borde de la angustia, ¿no? Y la niña se ríe. Ese sí fue un momento que me viene a mi memoria, ¿no? Y dije, pues ni modo, la escena había salido mejor. Antes de que se viera, la volvimos a hacer y pues ya. Le dije, por favor, no te rías. Y ya pasó así. Pero no, en teatro no, en teatro no. No ha sido así, siempre ha sido bien la convivencia. Nunca he sentido yo que haya competencia, ¿no? Cada quien tiene que hacer su trabajo y es como un rompecabezas, aún el que está en la esquinita es válido. Y yo siempre les digo, es que todos tienen que estar bien, todos en la obra tienen que estar bien. Y todos van a ser estrellas, ¿por qué? Porque todos lo van a hacer bien. Entonces les doy todo lo que tenga para que lo hagan bien. Digo, ya lo que hagan en escena y lo que el público vea ya no es de mi incumbencia, ya es otra cosa, claro. Ya no me pertenece a mí. Ya si a alguien le gusta más que un actor que el otro, digo, pues ya no tengo yo qué hacer, yo ya hice mi trabajo. Sí, así es. Ustedes hagan el suyo ahí arriba. Ya hemos tocado varias veces en la conversación el papel del director, lo comentaba hace rato, cuando puede haber conflicto entre actores es el director, ahorita lo volvemos a comentar, el director es el que tiene que hacer que todo funcione, sí, que todas las piezas encajen. Antes de pasar a su rol ya como directora de teatro, ¿cómo se da este salto de me apasiona el teatro a me voy a dedicar toda mi vida al teatro y quiero vivir del teatro? ¿En qué momento es y cómo es el proceso? Pues un momento de locura, yo creo. Porque decir, si yo quiero estudiar para actriz y vivir de esto. Exactamente fue así. Exactamente. Entonces vine acá a la Ciudad de México porque aquí está, bueno, los mejores maestros, escuelas, etcétera. Ahorita ya dentro de toda la República Mexicana hay buenas escuelas, ¿no? Pero aquí vine a descubrir el trabajo interno que se tiene que hacer, todo esto de lo que ya hemos hablado, que es una cosa extraordinaria, maravillosa, porque nos descubrimos a nosotros mismos también. Y somos sensibles a los demás. Es lo que descubrí, lo que es muy difícil es el medio laboral, donde trabajar para vivir de esto, ¿no? Y ahorita precisamente el arte y los teatros y los actores, pues, no hay trabajo, ¿no? No hay trabajo, es algo muy difícil, hay que procurárselo por otros medios, hasta donde sea posible. Y pues como te decía, ¿no? La satisfacción que encuentro, además de actriz, es poder ser profesora. Cosa que hay muchos
que no, dicen, no, yo no quiero eso. Requiere de una... Siempre se me ha dado y siempre me han ofrecido, ¿no? Como profesora, afortunadamente. Y y bueno, otra vocación también. Así es. A eso iba, requiere de mucha vocación el poder enseñar cualquier cosa, pero aún más enseñar arte, enseñar en este caso teatro, creo que requiere de vocación, de conocimiento, incluso como de un toque, no sé si llamarlo hasta como de cierta magia de saber transmitir el conocimiento, porque la vocación puede darse como de, puedo saber explicar las cosas, pero el que la otra persona las entienda y puedas tú transmitirles la pasión por en este caso por el teatro es muy diferente. Ya que está en este camino de actriz, ¿no? Ya incluso por ahí revisitamos alguna anécdota de cuando grabó para Azteca. ¿Cuál es el punto en el que se siente lo suficientemente preparada para decir voy a dirigir una obra? Es que cuando eres profesor de teatro, la consecuencia es dirigir. Ok. Es presentar cosas y se da de manera paralela y no hay opción, ¿no? Porque pues cómo, ¿no? Si estás enseñando algo, ¿cómo no vas a mostrar ese algo, ¿no? Porque es público, claro. Es un evento público, entonces pues hay que hacerlo. Y personalmente disfruto mucho del proceso, mucho del proceso, de elegir la obra, de irle descubriendo cosas. Claro. ¿Cómo es este proceso? Digamos, desde elegir la obra, ¿qué criterios toma en cuenta? Ya que la eligió, ¿cómo va a pensar, imaginándose la puesta en escena? ¿Cuáles son estos pasos que sigue desde elegirla hasta ya que un público pueda verla en un teatro? Como mis últimas experiencias han sido con alumnos, pues elijo algo que tenga que ver con ellos, ¿no? Lo más cercano posible al perfil que pide el personaje. En el caso de ya una puesta en escena más ambiciosa, por decirlo de alguna manera, ahí sí tiene que ser más estricto, ¿no? Que des el perfil del personaje en escena, porque vemos actores, me cuento entre ellos, en que puedes dar varias edades en escena, ¿no? En cámara es más difícil, sí. En cámara, pero en el teatro no. En el teatro sí hay es más generoso con los actores, ¿no? Para que desempeñar personajes de menor edad sobre todo. Entonces, bueno, elijo la obra, algo que ya traigo la inquietud existencial de presentar. Siempre me pasa, hay obras, no es soberbia, pero pues es algo que se gana, o lo que uno lee, tengo muchas lecturas, y hay obras maravillosas, y de repente dices, pero ¿qué pongo con ello? ¿No? Que hay tantas obras maravillosas, entonces de repente no tienes a los actores ideales, pero sí se acercan un poquito, y con el trabajo interno pues ya sale, ¿no? Cuando hagamos alguna apuesta para hacerla en un teatro grande y demás, pues sí será más complicado el casting, ¿no? Que se hace, porque también de eso depende el éxito, la aceptación, no hablemos de éxito, ¿no? La aceptación del público, del casting, ¿no? Dices, sí, ese es el actor ideal, no podía haber sido otro, ¿sí? Entonces cuando ves películas o que ves obras de teatro, dices, es que, ¿no? Yo no puedo imaginar a otro actor o a otra actriz en este personaje, ¿no? Es él, es el personaje. Y depende del trabajo maravilloso que haga, ¿no? También. Ya estamos hablando de que es necesario tener un perfil para interpretar a un personaje, pero en la parte de docencia, cuando usted está formando a los alumnos, ¿es posible, por ejemplo, moldearles un perfil
¿O ya cada quien trae como ciertas características que le van a dar para un personaje? ¿Cómo es el poder a lo mejor preparar a alguien para un personaje que no está como específicamente hecho para esa persona? ¿Se puede? Son varias cosas ahí, ¿eh? Interesante pregunta. Porque uno es el equipo que trae. Y el teatro lo que te exige sobre todo es un equipo emocional. Pero también ciertas características físicas que, digamos, yéndome a un extremo, pues yo no podría interpretar ya a Julieta por más experiencia que tenga, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Tienes que dar una edad. Son adolescentes. Entonces, digo, ese perfil, pues no lo llenas, ¿no? Definitivamente. Sí, es un personaje conocidísimo. Pienso ahorita en Ana Karenina, que es una novela y que se ha adaptado al cine y al teatro. Pues se llama Volsky. Bueno, el personaje central, pues es rubio, ojos azules. Claro. Sí. Entonces, igual no puedes elegir tú digo, no es discriminación, pues, ¿no? Porque igual sucede al revés. Sí. Es lo que les digo, si necesitan a alguien con rasgos mexicanos, pues tampoco lo voy a dar y no tengo por qué sentirme excluida, ¿no? Porque pues es mi perfil. Sí. Entonces, igual, ahí tienes que elegir a alguien rubio, de ojos azules, que mide un 80, etcétera, ¿no? Porque así te lo exige el perfil del personaje. Internamente, claro que sí se puede moldear, claro que sí lo puede interpretar, ¿no? Entonces, depende también de la apuesta del director. La maestra Luisa Josefina Hernández, ella estuvo un año en Cuba, cuando ganó la revolución, que estuvo Fidel Castro, a muchos maestros mexicanos fueron a dar clases, alfabetización, y ella fue a dar clases de dramaturgia. Dice que aparte que es el año más divertido que ha pasado en su vida, ¿no? En Cuba. Y que son muy, muy inteligentes, muy capaces, ¿no? Pero dice que pusieron en escena Romeo y Julieta. Okay. Entonces, un día lo interpretaba una negra y otro día lo interpretaba una rubia. Entonces, ahí fue una apuesta del director, ¿no? Sí, está él transgrediendo. Sí, se atreve a modificar la Sí, y la claro que original. se puede. Claro que se puede. Y sobre todo ahorita, ¿no? Que uno cree, aunque luego las evidencias son contrarias, ¿no? Del racismo. Igual se puede, ¿no? Igual puede hacer la propuesta un director. Entonces sí, imagínate en Cuba, yo no me imagino a los cubanos interpretando Shakespeare, ¿no? Pero esa era la... Sí, ahí en ese caso se tienen que adaptar a las condiciones que hay. Sí, y por qué, digo, probablemente era una excelente actriz también, ¿no? Claro. Sí. Pues bien, esa pregunta ahorita se me reveló de nuevo, pero creo que es algo que tenía la duda desde hace mucho tiempo y fue una gran explicación. Sí. Por dentro, mire, vi una obra también que no hace mucho en el Santa Catarina, que sin caracterizarse de mujer, un actor representaba a una mujer. Okay. Pero eran conflictos en donde dices, pues es que finalmente por dentro todos somos iguales. ¿Sí? Pero visualmente... Pero no. Si dices es que es un chino o es un japonés, que son rasgos tan característicos. Sí, es complicado. Entonces ahí sí como que todavía nos salta, ¿no? Pero, y que concretamente dices, es un chino, ¿no? En la obra. Que además estamos llenos todavía de estereotipos, ¿no? De cada una de las, incluso de cada cultura. Y no son estereotipos, digamos, negativos, pero hasta la misma forma de hablar, por ejemplo, de un chino, pongamos no un mexicano, un argentino, el mismo idioma, obviamente no va a encajar, ¿no? Entonces es complicado lograr igualar un personaje así. Al respecto,
hay una aspiración, ¿no? De latinoamericana, pues de neutralizar el acento, Okay. para que puedas interpretar personajes, pues aunque sea argentino, que sea un acento neutro Un acento neutro. y no, Que tal vez lo más no cercano, tengas esas barreras, ¿no? lo más cercano tal vez sería el doblaje que hacen con acento neutro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, te digo por dentro, vuelvo al inicio de lo que comentaba, es tu equipo emocional. Ese es el que se va a moldear. Y ese es el que se tiene que estar dispuesto. Atletas emocionales, como dice el maestro, ¿no? Ok, es un gran término, atletas emocionales. Justo agarrándonos de este concepto de que la caja de herramientas emocionales con lo que se trabaja en el teatro, usted como docente, ¿cómo trabaja con la gente que va llegando con usted? El punto es aquí, cada uno tenemos una caja emocional, una caja de herramientas emocional totalmente distinta. ¿Cuál es el proceso para tratar de darles el mismo conocimiento y las mismas herramientas a todos, cuando por dentro todos tienen herramientas distintas? Digamos, es la primera clase en la que usted tiene un grupo. Es posible que usted desde que los ve entrar ya vea como, esta persona puede tener un perfil así, esta persona puede tener un perfil como este, y ya que los identifica, los puede trabajar a todos de la misma manera. Pues se les da la información igual a todos, como si son clases grupales, no son personalizadas, ¿no? Pero a lo que tú te refieres será cuando se está haciendo la carrera. Cuando empieza la carrera alguien desde cero, por decir algo, ya es diferente. Entrenamiento, ¿no? Tienes que entrenar el cuerpo tiene que estar listo independientemente de tu equipo emocional. Tienes que entrenar la voz, dependiendo al espacio que vas a manejar, que vas a tener, porque no es lo mismo un lugar, un foro de 100 para 100 personas que para 500, o el caso del Julio Castillo, que son 900 butacas, ¿no? Pero ya en los teatros grandes, pues solamente para obras musicales, ¿no? Y con micrófonos. Sí. Pero de eso depende, va a ser en una escuela netamente de actuación, cuando llegan los alumnos recién egresados de la preparatoria y que empiezan sus clases. Algunos ya han tomado teatro en la preparatoria, pero es otra cosa. Entonces ahí se van a enfrentar a otro tipo de entrenamiento. Un entrenamiento más riguroso, más puntualizado, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, de los talleres, es diferente. Muy distinto es hacerles ver la seriedad del trabajo, el compromiso hasta donde se pueda. Tengo una anécdota de una maestra de danza que siempre me quedó grabado, ¿no? Y siempre se los digo a los muchachos porque he trabajado en escuelas también que no son actores, pero les digo, tienen ya la perspectiva, como les comentaba hace rato, de decir, de los alumnos, decir, es que yo pensaba que el teatro no era cierto, ¿no? Que todo era fingir, que todo era aparente. Entonces ahí, cuando, cuando tú tienes esa realidad con los actores, es distinto, muy diferente es tomar el taller al otro. Pero a esa anécdota que me refería de la maestra de danza, es que ella nos dijo, muy bien, vamos a presentar este trabajo de danza. No éramos bailarines, yo tomaba la danza, tomé varias clases de danza como disciplina actoral, como una disciplina. Entonces dice, pero dice, lo que hagamos en escena, si nosotros no vamos a levantar la pierna a 180 grados, pero el movimiento que hagamos tiene que ser auténtico. Entonces es lo mismo que les pido, ¿no?
si no han tenido toda esa formación de estar ahí 4 años, en el caso de Casa Azul son 3, tienen un entrenamiento muy fuerte también, de estar ahí todos los días, de lunes a viernes, ensayos extras, etcétera, etcétera, pero lo que hagamos, que sea lo más honesto posible, hasta donde nosotros hayamos entendido que es el trabajo. Entonces, la ficción no es nuestra realidad, pero lo que sentimos sí. Entonces, si vas a sentir poquito todavía, ¿por qué no te atreves a sentir más? Aunque tengas todo el equipo, pero todo ese equipo emocional no está entrenado, porque ahí surge el comentario que te decía, ¿no? Cuando eres principiante, en mi caso que despertaba diciendo los textos, ¿no? Sí. Y eso ya no me ocurre, ¿no? Sí, traes la obsesión, pero tú le pones un alto. Sí, pero esto ya es consecuencia de Sí. entrenar Y de experiencia, ¿no? Entonces ya le pones un alto y dices, ya voy a mi vida y ya te retomo mañana, ¿no? Pero en el caso de Catalina Holly, que lo recuerdo y recuerdo textos todavía después de un montón de años, digo, pues yo sé que era por la inexperiencia, ¿no? Y que estaba como sujeta a una, emocionalmente estaba. Es que es casi como llevar una doble vida porque, como lo mencionamos previamente, es prestarle tu cuerpo a una persona que no eres tú. Y sentimientos, y que está en el papel, ¿no? A la obra esta que comentaba hace rato con Daniel, de Mi vida es mi vida, Ajá. fue un hecho real, pero tanto en la narrativa como en el teatro, aunque sea una biografía, una vez que ya la pasas a la literatura o al cine o al teatro, ya es ficción, por más que se apegue a la realidad. Entonces, el caso de Mi vida es mi vida fue un caso real, pero ya está matizada por el arte dramático. Claro. ¿Sí? Entonces sí, es de esa doble vida que hablas de los actores, pues es marcarles el alto, ¿no? Yo mismo en mí digo hasta cuánto y dónde y ya necesito descansar, aunque sea unas horas, ¿no? Pero sí, porque tienes que vivir tu vida de otra manera de estar. Y ha habido casos, desafortunados, yo diría, de que no tienes la fortaleza psíquica para pararlo, ¿no? Sí. Sí recuerda lo del de Batman. Ah, claro. De Heath Ledger. Y en cambio ves a un Joaquín Phoenix controlando su vida, ¿no? Y sí, que fue un trabajo extraordinario de como actor, extraordinario. Entonces, marco mis límites y marco mi tiempo para hablar, ¿no? Porque tengo vida privada y me interesa. Sí, en mi caso no voy a poder darme ese lujo si tengo al día siguiente tengo una clase, la tengo que preparar y ahí cambio mi rol. Sí. Entonces sí es cuestión de experiencia y de voluntad también, ¿no? Y de no querer llamar la atención. Es que me enfermé, me volví loca y ya estoy en el hospital, porque hay muchos actores que se dan la importancia, ¿no? De que te fueran al hospital. Y llegar incluso hasta el suicidio, ¿no? Así es. Ya nos queda clara la vasta experiencia que tiene, tanto como actriz, como docente, en consecuencia como directora. Y sé que ahora hay nuevos proyectos en puerta, ahora ya como directora de un grupo de teatro. No sé si nos pueda comentar un poco más de qué va el grupo de teatro, qué busca hacer con él, de dónde viene el nombre, Alboe, 11 Cabras Ultramarinas. Sí, bueno, por ser parte de Filmtech, una de las marcas es Alboe, que es Alborada de Elvia, porque así fue sugerido. La E de Alboe es Elvia. Y el grupo 11 Cabras Ultramarinas, que lo he tenido desde hace tiempo, ha cambiado un poquito, variado el nombre, pero siempre ha sido 11 Cabras.
Entonces, la realización de algunas puestas en escena. Y con Alboe y el grupo de teatro 11 Cabras Marinas estamos por levantar proyectos de puestas en escena, invitar actores y en un teatro formal. Pero por otro lado, creo que eso es algo que no hemos dialogado todavía, hacer monólogos o diálogos de 2 actores, monólogos obviamente que es uno, y también ponerlos en línea. Ese es otro de los proyectos con Filtech y de parte de Alboe. Estamos en ese proceso también de elegir y bueno, posteriormente invitaremos, ¿no? Ya que tengamos las filmaciones o grabaciones de estos monólogos y diálogos, pues vamos a hacerlo. También es necesario decir que pues, próximamente estamos ya con la programación de las clases en línea. Hay 2 proyectos por parte del BOE. Hace 3 escritoras mexicanas, que 2 son dramaturgas, Elena Garro y Luisa Josefina Hernández, y la narradora que es Inés Arredondo. Ese es un proyecto. El otro proyecto para ya lanzar en línea es iniciación al arte teatral. Iniciación no como actor, sino para conocer la génesis y el desarrollo a través de toda la historia de la humanidad a grandes rasgos, porque primero se propondrá 3 semanas, 6 horas, 2 horas por semana, para despertar el interés de conocer los inicios y el porqué del teatro. Es una invitación general para quien tenga la inquietud de conocer qué es el teatro y conocer el teatro al fondo, ¿no? El maravilloso ser interno que trae cada quien y por qué eso se suscitó así, por qué se generó el teatro de esa forma, que ya son casi 30 siglos, es un arte muy de muchos años, de muchos trayectos en la historia de la humanidad. Y yo les digo a la gente que me pregunta que quisieran tomar teatro, que no han tenido ninguna experiencia ni como actores, ni en teoría dramática, etcétera, les digo, mira, yo lo hago en serio. Y hacerlo en serio no quiere decir aburrido. No sé qué se imaginen con decirlo serio, ¿no? Para mí serio es hacerlo con responsabilidad, con honestidad, con respeto. Eso es ser serio, ¿no? Y tomárselo en serio es que hagas las lecturas, que analices, que reflexiones, que te hagas cargo de eso, a lo que tú te estás comprometiendo, que haya compromiso. Y cuando se conoce lo que es el teatro, solo hay 2 disyuntivas, no hay más. O te quedas y te apasionas, o te vas, porque dices, no, yo pensé que no era esto, y no, eso no es para mí. O tienen otros argumentos, ¿no? Pero la gente que se queda crecerá como persona. Y ser persona es un autorreconocimiento de sí mismo y autorreconocimiento de lo que somos y no somos. Y yo diría reconocimiento y aceptación. Yo no puedo ser astronauta, pero tal vez sí pueda ser en el teatro astronauta, ¿sí? Una astronauta retirada. Entonces, es eso, ¿no? Reconocer lo que somos y no somos. Y tener esa, yo le llamo humildad, de reconocerlo, ¿no? Y decir, pues sí, tengo tal o cual talento, yo quisiera más. Pero digo, bueno, no lo tengo. Y es el equipo con el que contamos, ¿no?
No mido 1,80, ni tengo 20 años, y no tengo ojos azules. Y si quieren una actriz, aunque sea de mi perfil, pero quieren rubia de ojos azules, pues yo ya no lo hice, ¿sí? Pero es lo mismo opuesto, no tiene nadie por qué sentirse excluido, ¿no? Muchas veces piden gente de color negro o negra, ¿no? Nada en una película de Nicolás Echeverría, que iba a ser Cabeza de Vaca hace muchos, muchos años, yo fui y me dijo, es que yo necesito indígenas. Digo, pues me maquillo. Dice, a mí no, yo no soy de la opinión que se maquillen, ¿no? Para Sí, parecer. claro. Entonces, pues por eso no trabajé. Dice, tú darías el tipo de española, pero pues no, de indígena no lo doy, pues no. Y tiene uno que reconocerlo, ¿no? Tiene que reconocer, bueno, pues sí, esto soy, este es mi perfil. Y saber que en escena puedes dar más. En escena de teatro das más. Sí. Bueno, pues primero mucho éxito con Alboe, con el grupo 11 Cabras Ultramarinas, que sean tanto en la parte de docencia clases muy fructíferas, que generen nuevos actores, actrices, que se apasionen con el teatro y que lo tomen en serio, como nos está comentando. En la parte de las puestas en escena, que se vengan puestas en escena increíbles, grandes, que lleguen a la gente indicada, a mucha gente y que les guste, que yo sé que va a ser así por el gran trabajo que usted realiza. Y pues está la invitación para todos a que se inscriban a estos talleres que ya nos comentó. Talleres o cursos, perdón. ¿Cursos? Cursos, ok. Por lo pronto cursos, y si hay interesados, hacemos un taller más largo, de mayor permanencia, y para público en general, no únicamente actores, porque sé que ahorita la situación está más complicada para los actores, pero gente que se interese y que vea, que quiera conocer el mundo maravilloso que es el teatro de a de veras. El teatro de veras, sí, porque pues nos representan a todos en escena, ¿no? Entonces, todos están invitados, sé que hay mucha inquietud. Conozco casos de personas que sí quieren saber más a fondo, ¿no? Más lo que es el teatro, y no nada más con irse con que es un oficio público, que te va a conocer mucha gente. No tiene nada que ver eso. Nada, absolutamente que ver. Está disociado de lo que es realmente el trabajo del actor, y cuando hay un gran actor o actriz, pues la gente lo agradece, ¿sí? Porque está viendo sentimientos auténticos, personas auténticas, que si bien fueron creadas en un papel, esas personas, como sabemos todos ya, el mundo real es más impredecible y más sorprendente que cualquier ficción que construyamos nosotros. Pues bien, maestra, le agradezco su tiempo, la confianza, la apertura que nos dio. ¿Hay algo más que quisiera agregar antes de despedirnos ya de esta entrevista? Sí, cómo no, darles muchas gracias. Muchas gracias por venir, por estar aquí, por hablar de lo que me apasiona. Es un premio, ¿no? Es un halago, es todo. Entonces, muchas gracias a Filmtech. Seguiremos con Alboe y construyendo lo que ustedes ya arrancaron y que hacen con tanto entusiasmo, amor, talento, ganas. Todo eso tenemos, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Esperamos sus visitas a Le Magazine. Sí, correcto. Que ahí saldremos, o YouTube, que saldrá la entrevista, para que se animen a tomar nuestros cursos en línea. Perfecto, maestra. Pues ella es Elvia Luna. Le repito, actriz, docente, directora de teatro, ahora directora de Alboe. Y pues agradecemos mucho que nos hayan visto, que nos hayan seguido hasta aquí. Los esperamos en una próxima emisión de Entrevistarte, seguramente con otra persona igual de interesante.
y seguimos en sintonía por aquí. Hasta luego.